Amada Iglesia del Señor, tengan ustedes un día hermoso, un día lleno de la presencia de Dios, un día lleno del amor del Espíritu Santo, un día lleno, Señor, bajo la guía de Dios, bajo el amor y la sombra del Altísimo. Bendecidos ustedes, amados, que me ven y que nos alcanzan a través de estos medios, de las redes sociales. Qué bendición poder un día más compartir su palabra, un día más llevar este discipulado virtual de una manera más profunda, de una manera más eficaz y verdadera para nuestras vidas. Hoy iniciamos una nueva lección. Vamos a hacer un resumen de la lección anterior para poder iniciar con la lección número 5 el día de hoy. No sin antes, levantemos una oración a nuestro amado Dios, a nuestro amado Padre en esta hermosa mañana de miércoles, para que Él sea trayendo su gloria y trayendo su bendición a nosotros. Cierre sus ojos, por favor, ahí en casa, en su lugar de trabajo, camino a su labor, su estudio, su trabajo, en su transporte, donde usted vaya. Haga una pausa y entregue este tiempo a Dios. Padre eterno de la gloria, venimos ante tu presencia esta mañana, Señor. Venimos ante tu altar, amado Dios, una vez más rindiéndonos, una vez más siendo llenos de tu presencia, Señor, una vez más bajo tus alas, una vez más, amado Rey y Salvador, pidiendo perdón por nuestras faltas, pero sobre todo dándote gracias por tu infinito amor, sobre todo agradeciendo lo bueno, Señor, que ha sido y lo no tan bueno también en las cosas materiales, en las cosas seculares, en las cosas que llegan, Señor, pasajeras. Gracias, amado Padre, por este tiempo hermoso que nos permites compartir de tu palabra a través de las redes sociales, a través de la internet, Señor, haciendo uso de estos medios de una manera adecuada, Señor. Permítenos cada día seguir llevando tu mensaje, Dios. Permítenos cada día, Señor, seguir transmitiendo tu palabra, seguir llevando el Evangelio, seguir, Señor, llenando las vidas de las personas a través de tu palabra, a través de tu Evangelio, Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, porque un día nuevo nos regalas, porque en una mañana nueva, Señor, podemos abrir los ojos, podemos ver tu rostro, podemos ver tu gloria, podemos ver a nuestra familia, podemos ver, Señor, y sentir tu presencia. Gracias porque nos das el privilegio de enseñar las Escrituras. Gracias, Señor, porque muchas personas que nos ven a través de las redes reciben una palabra de aliento, reciben una bendición del Espíritu, reciben, Señor, una porción de tu gloria, de tu presencia, Dios. Permite que este video, que esta enseñanza toque los corazones de las personas, Señor, y les transforme, que no solamente sean personas oidoras de la palabra, sino hacedoras de ella, Señor, que lleven el oír a la acción, amado Padre. Bendice este tiempo, Señor, te lo entregamos en tus manos, amado Señor. Cúbrenos, guárdanos siempre en todo tiempo y lugar, orando a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados, por esa bendición. Ahí se van conectando algunos de los hermanos. Déjenos sus comentarios, por favor, para tenerlos presentes en lista. Y en la clase anterior estuvimos hablando acerca del libro más poderoso. ¿Cuál es ese libro más poderoso? Obviamente la Escritura, obviamente la palabra hermosa, inspirada, infalible de Dios. Hablamos acerca de su poder, de la veracidad de los libros, del orden, de cómo estaba establecido el orden de las Escrituras, libro por libro. Estudiamos un poco así a un breve panorama. Estudiamos un poco acerca de su veracidad, estudiamos un poco acerca de su historia y de cómo fue traducida. Si usted no pudo ver o no pudo estar en la clase anterior, por favor, mire los videos anteriores. La idea es que usted, que se está discipulando de manera virtual, se conecte en vivo a esta hora, ya que sus mensajes y sus comentarios quedan registrados ahí en la plataforma con fecha y hora. Asimismo podemos certificarlos para que usted pueda asistir a su retiro de bautizos. Bueno,
Continuemos un poco con un abreboca rápidamente de lo que es la palabra de Dios y de cómo ella no solamente trabaja o abarca el área espiritual del ser humano, de las personas, ¿no? También abarca muchas áreas. Hablemos, por ejemplo, del campo de la astronomía. En la Biblia está relacionado cosas acerca de los astros, acerca de la luna, de las estrellas, del sol, de los planetas, de cómo el sol, el día, la noche llegan a la tierra, y de cómo Dios ya prácticamente hablaba acerca de los astros. Entonces la astronomía es muy mencionada en la escritura, y apenas la NASA anda descubriendo cosas que la Biblia ya mencionaba antes, ¿no? La Biblia es un libro muy poderoso. El Señor, y especialmente si usted lee el libro de Job, va a encontrar algunos misterios y algunas similitudes con lo que la ciencia hoy ha descubierto. Entonces eso es un avance a la ciencia, un avance dándonos a entender que la Biblia es más actual que cualquier ciencia, es más actual que cualquier disciplina, es más actual que cualquier otra cosa. También ocupa el campo de la oceanografía. Habla de los mares, de los océanos, de cómo no puede traspasar el límite el mar, de cómo todos los ríos llegan al mar, desembocan a los mares. Son cosas que las ciencias sociales, la oceanografía y todo esto nos enseña mucho tiempo, hace muy poco tiempo, a través de sus descubrimientos. En el campo de la medicina, ya vemos, encontramos todas las normas que Dios les dio a ese pueblo de Israel cuando estaban en el desierto para cuidar su salud física. Habló acerca del periodo de la menstruación de las mujeres, hablaba acerca de las normas sanitarias, de los enfermos, de cómo debían ser aislados, de cómo debían ser tratadas sus enfermedades, etcétera, etcétera. Hablamos en el campo de la meteorología acerca de la lluvia, de los relámpagos, de los truenos, de cómo las tormentas, de cómo los torbellinos, de cómo los huracanes. La Biblia habla con una exactitud precisa, con algo que nos afirma que el autor divino de las escrituras es precisamente nuestro amado Dios. Y esto es un avance muy hermoso. Esto es algo que nos hace entender, a la luz de la actualidad, a la luz de la ciencia, cómo la palabra de Dios es ese hermoso libro inspirado por el Señor, y que usted y yo debemos hacer parte de nuestra vida. Que usted y yo debemos leer siempre la Escritura, debemos permearnos de ella, llenarnos de su presencia, llenarnos de su gloria a través de la Escritura. Si usted quiere saber la voluntad de Dios a perfección, lea la palabra, lea la Escritura. Allí encontrará la verdadera respuesta a su vida. Amén. Ese era un breve panorama para hacer el cierre acerca de la lección número 4 hace 8 días. Hoy iniciamos la lección número 5. Con la ayuda del Señor, este tema va relacionado a todo lo visto acerca de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso del cuerpo de Cristo? ¿Qué es la iglesia en sí? En general, la iglesia no es solamente un templo, un edificio, como antes estábamos acostumbrados, un lugar donde nos reunimos simplemente a habitar los hermanos juntos. No. Leamos un poco cómo nace la iglesia. Y la iglesia nace en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra que estaban todos ahí unánimes reunidos, y que hubo una promesa, ¿verdad? Que les decía: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esta manera maravillosa y sobrenatural es que nace la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Todos han sido ya capacitados en ese tiempo, ya habían sido llenos del Espíritu Santo, y empiezan
a llevar las buenas nuevas, empezando, dice la escritura, en Samaria, en Judea, en sus pueblos cercanos, en sus zonas cercanas. Pero la gran comisión iba a las naciones, hasta lo último de la tierra. Y usted y yo hacemos parte de esa gran comisión. Usted y yo hacemos parte de ese mandato que Dios dejó en las escrituras. Allí estaban 120 personas, recordemos, unánimes en oración, unidos, fueron llenos del Espíritu Santo en oración y ruego. Ese día fue el día del Pentecostés. Recuerde lo que hemos predicado en la iglesia acerca del Pentecostés, qué pasó ese día, cómo los 120 12 apóstoles y sus seguidores y los más servidores de Dios estaban ahí, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, estaban esperando la venida del Espíritu Santo en ese maravilloso día del Pentecostés, donde fueron llenos del Espíritu Santo. Se les aparecieron unas como lenguas de fuego en sus cabezas y empezaron a hablar nuevas lenguas. Incluso las personas que venían de otras regiones, de otros países, se asombraban de cómo ellos hablaban esas nuevas lenguas. Entonces ahí nace la iglesia, ahí es donde empieza el primer avivamiento, la primer llenura del Espíritu Santo sobre los seres humanos. De ahí se desencadena una serie de milagros, de cómo vemos al apóstol Pedro predicando su primer sermón y más de 5,000 personas reciben a Cristo en sus corazones. La iglesia empieza a crecer de una manera sobrenatural, los apóstoles, y empieza en esa pequeña congregación que comenzaría a crecer sin límites, no pararía, y hasta el día de hoy sigue creciendo la iglesia. Hasta el día de hoy nuestra iglesia cada vez se va extendiendo, porque esa es la gran comisión, ese es el mandamiento que Dios nos ha dejado, esa es la orden que el Señor nos ha dejado. Mire, la palabra de Dios y con la ayuda obviamente del Espíritu Santo va llegando a muchas más personas. Esa era una de las promesas que Jesús le había hecho a su iglesia. Muchas maravillas y muchas señales eran hechas por sus apóstoles. De ahí es que la gente empieza a creer, empieza a acercarse a Dios y a su iglesia. Mire, dice, la misión de los primeros cristianos era ser testigos de la cruz, reflejar con sus vidas el amor y el evangelio que Jesucristo les había enseñado, presentándolo a Cristo como el Salvador, como el único y suficiente Redentor. Pero esa misión no sería sencilla. Obviamente vendría una persecución del Estado romano, vendría una persecución de los enemigos de la cruz. Recordemos que ahí estaban los fariseos, los saduceos, que eran personas legalistas extremos, que creían en sus convicciones, que creían en que ellos estaban bien. Aparte estaban personas que iban en contra de lo que se predicaba en el cristianismo. Superando esta etapa de la persecución en la iglesia, empiezan a existir hombres y mujeres que se levantan en contra de la escritura, hombres que se levantan en contra de la palabra de Dios, que negaban la existencia de un Cristo que había muerto, que había resucitado. Entonces vemos cómo el origen de la iglesia cristiana fue un poco difícil, fue un poco turbia, pero que fue de mucha bendición, porque gracias a esos hombres y mujeres valientes, usted y yo podemos estar aquí, usted y yo podemos recibir a Cristo en nuestro corazón. Y la iglesia naciente, como dice el texto, dice, también debería llevar el evangelio a gigantes, a naciones. Hablamos de esa época como Grecia, como Roma, que estaban divididos en cultos paganos y dioses imaginarios. Recordemos esa época, la cantidad de deidades que tenían los griegos y los romanos, ¿no? Dioses permisivos, inmorales, como Zeus, como la diosa de la tierra, como hablaban al dios del trueno, el dios del sol, dios agua, tantos dioses que ellos tenían, que simplemente ellos pensaban que esas eran sus deidades y los identificaban con imágenes, con estatuas, ¿no? Cada nación, cada provincia tenía su dios favorito, el que más les convenía, el que más se les acercara a ellos. Adoraban. Esta misión iba a costar cientos de vidas, porque era un Dios nuevo, un Dios invisible, un Dios que no tenía imagen, un Dios
que supuestamente había muerto y había resucitado. Ningún otro Dios había hecho eso hasta el momento. Ningún otro Dios, y ningún otro lo ha hecho hasta hoy. Por eso la gente no lo creía, y por eso los perseguía, y por eso los atacaban, y por eso los arrestaban. Y ser llamado cristiano era echarse una pena a su cuello, una soga a su cuello, perdón. Ser cristiano era ir camino a la muerte. Le estoy hablando de la iglesia primitiva en esa época, ¿no? Pero dice la escritura que la palabra del Señor iba creciendo y la iglesia se iba multiplicando a pesar de la persecución, a pesar de esa agobio, de ese asedio que tenía la iglesia. Los cristianos tenían que ir de lugar en lugar. El diablo, miremoslo así, queriendo acabar la iglesia, queriendo atacar y matando a los cristianos, los perseguía y los acorralaba. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? Se iban a otra región para esconderse allí, pero donde ellos llegaban, llevaban la palabra de Dios. Se daban cuenta que ya venían los perseguidores, se iban a otra región, y en esa región dejaban sembrada la palabra de Dios, y así sucesivamente. Gracias a la persecución, la iglesia se fue extendiendo. Pienso yo y me atrevo a creer que si no hubiera existido persecución, los cristianos simplemente se quedaban en Judea, en Samaria, en Jerusalén. No se hubiera expandido de la manera como se expandió la iglesia si no hubiera habido persecución. Entonces esto nos da una gran enseñanza, una gran lección, que a veces el diablo nos persigue, a veces Satanás nos ataca, a veces Satanás nos pone prueba, pero no sabe que esta prueba, que esta persecución, Dios la convierte en una bendición. No sé si usted en su vida esté siendo atacado, esté siendo perseguido, esté siendo vituperado. Déjeme decirle que esa persecución, que ese momento de dificultad que usted está viviendo hoy, Dios lo convertirá en una bendición. Como dice la escritura, pues Jehová cambia mi lamento en baile, cambia mi tribulación en bendición, porque Él ama a los atribulados de corazón, porque Él bendice a aquellas personas que con amor, que con sacrificio se sacrifican por su amor, por obedecer su palabra, por no poner en tela de juicio sus valores, sus creencias, sus convicciones. Siga firme, siga fiel, amado, que el Señor cambiará esa persecución en bendición en lo menos que usted se espera. Bueno, continuemos. Esa era una pequeña porción de la palabra. En el año 54 después de Cristo, dice la historia, el horror no tendría límites. Un hombre llamado Nerón, emperador romano, culpó a los cristianos de un voraz incendio, dice aquí la lectura. Él incendió toda Roma y culpó a los cristianos de este incendio, de un ataque al Estado, de un ataque al gobierno, desatando sobre ellos la más cruel de las venganzas, pues cientos de hombres y mujeres y niños fueron entregados a fieras rabiosas. Recordemos que literalmente los entregaban a fieras, a leones, donde eran devorados vivos, donde eran destruidos, ¿no? Ahí es donde surgen esa especie de juegos romanos y toda esa cuestión, en ese coliseo donde niños, bebés, hombres, mujeres, ancianos eran soltados a las fieras. El fuego en sus corazones no se apagaba. Eso era lo más hermoso. Ellos nunca, esos cristianos primitivos, podían torturarlos, podían asesinarlos, podrían ser devorados por fieras, pero en ningún momento negaban a Cristo en sus vidas. En ningún momento negaban ser parte de la iglesia. Pagaban y soportaban el dolor, el desprecio de sus vidas hasta la muerte, con tal de ir a ver a Cristo en los cielos. Lastimosamente, ese amor, esa pasión que tenían esos primeros cristianos se nos ha perdido hoy. Hoy como iglesia nos hemos convertido en una iglesia caprichosa, en una iglesia facilista, en una iglesia conformista, que el pastor, que el líder tiene que darme todo a mí, que yo tengo que depender de una iglesia, que si la iglesia no se acomoda a lo que yo quiero, a mis pensamientos, a mis ideales, a mis planes, no me sirve esta iglesia, voy a otra. Y voy a donde me ofrezcan un show, donde me ofrezcan un espectáculo, donde me digan lo que yo quiero oír.
donde me consientan mi rebeldía, donde me digan bien, no importa que seas bueno, que seas malo, no importa que estés en pecado, aquí te vamos a ayudar, aquí te vamos a seguir levantando, vamos a ser permisivos, sigue sirviendo con tal de que no te vayas de la iglesia. No, mi amado. Recordemos los primeros cristianos, recordemos cómo hombres y mujeres daban su vida por Jesús, daban su vida por predicar la palabra. Ellos creían en esa palabra que decía: bienaventurados, dichosos los pies de aquellos que anuncian la paz. Eran felices por predicar, eran felices por llevar las buenas nuevas. Mi amado, que usted y yo hoy, el Señor despierte ese sentir de iglesia en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos quite ese conformismo, que nos quite siempre buscar el beneficio propio, sino el beneficio de los demás. Que usted y yo seamos iglesia, pero en los demás, no viendo solamente lo malo, no señalando, no juzgando, sino amando y predicando la palabra de Dios. Esa misma pasión tenían esos primeros cristianos. Ese mismo amor tenían estos primeros siervos. Mire, dice: así como ninguna otra en el mundo, nació la militante. Militante quiere decir como un ejército. La militante iglesia de Cristo era una iglesia apostólica, una iglesia misionera, una iglesia legítima y universal. La única iglesia verdadera que ha existido. Ahí nació, con los primeros cristianos siendo asesinados. Buscaba llegar a cada rincón del mundo. Mire, para profesar ¿a quién? Al único Dios verdadero, a través del cristianismo. Por eso el cristianismo no es solamente una religión como el hinduismo, como el islamismo, que tienen religiones con otros dioses, ¿no? Como los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, que son sectas que el cristianismo hace a un lado porque no concuerdan con la palabra de Dios. El cristianismo se basa en la escritura, no es una religión, es una relación personal con Dios, es una relación viva con nuestro amado Señor en la evidente práctica diaria de la palabra. La religión nos trae prohibiciones, la religión nos trae pañitos de agua tibia. Con que usted vaya a la iglesia un día a la semana es suficiente. Con que usted se porte bien, que haga el bien, que no haga el mal, que haga buenas obras, usted se va a ir al cielo. Eso es lo que enseña la religión. Pero el cristianismo lo que quiere es primeramente un cambio en su vida, primeramente un cambio en su corazón, primeramente una transformación de su familia, de su ser. Para poder ser iglesia, necesito ser transformado yo, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos enseña el Señor. La casa de Dios, dice Primera de Timoteo 3:15, es la iglesia del Dios viviente y baluarte, columna y baluarte de la verdad. Ahí está esa iglesia. La iglesia no es un local, la iglesia no es un garaje, no es una bodega, es un lugar santo donde se legisla, donde se administra, donde se forma un pueblo para ir al cielo con él, para que muchas más personas conozcan el evangelio. Recordemos que la iglesia, a través de Jesucristo, a través de su iglesia, salva, sana, libera, restaura y nos da vida nueva. Esto es tan hermoso que debemos tener y amar nuestra congregación, cuidarla, quererla, tener una mentalidad de servicio, tener una cultura de reino en nuestra congregación, cuidar desde la más insignificante silla, como una pared, como el altar, como el baño. El lugar donde nos congregamos merece respeto, merece amor. Asistir puntualmente a nuestros cultos, ir
a la congregación, reunirnos en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Cuando usted asista a la congregación, tenga respeto, tenga reverencia por la iglesia. No utilice su celular mediante los servicios. No sea amoroso con sus hermanos en Cristo. Siempre venga con alegría a la iglesia, con gozo, con júbilo. Lleve su palabra física, lleve la Biblia. No se acostumbra a llevarla en el celular, llévela en su mano. Tome un cuaderno, un lapicero para que usted tome nota. Nunca vaya con mala disposición, ¿no? Siempre esté atento, guarde la compostura. Siempre es importante llegar a ese lugar de intimidad con el Señor. Cuidemos la casa de Dios en todos los aspectos. Cantar, el danzar, el adorar, el ser ministrados, el ser llenos de su palabra. Respetemos nuestras autoridades que Dios ha delegado en ese lugar, siendo unánimes con la iglesia, ¿no? Es importante que usted y yo seamos iglesia. Es importante que usted y yo llevemos la palabra de Dios a todo lugar, que la iglesia esté permeada en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que Dios nos ayude, obviamente, a que seguidamente el Espíritu Santo nos guíe para ser iglesia, para poder ser parte de esa hermosa congregación. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres que murieron, que dieron sus vidas por la iglesia? ¿Cuántos hombres y mujeres valientes, esforzados, trabajaron, sirvieron incansablemente por servir, sirvieron incansablemente por llevar una palabra, un aliento fresco? Y gracias a usted y yo podemos tener una iglesia, podemos congregarnos. Hoy ya no es tan fácil en algunos países hacer iglesia. Vemos cómo el pueblo de Israel está en guerra, cómo esa nación está siendo atacada, obviamente ya se está defendiendo. Y yo miro a través de las redes sociales de cómo todos hablan y dicen: oremos por Israel, oremos por el pueblo de Dios, oremos por el pueblo de Jehová. Y está bien que oremos por esa nación, pero también está bien que oremos por los enemigos de esa nación, porque así dice la palabra, ¿no? La palabra dice que debemos orar los unos por los otros, y en especial por nuestros enemigos, por los que nos odian, por los que nos atacan, por los que nos vituperan. También es necesario orar por ese pueblo palestino que está en medio de una guerra, por ese pueblo judío que también inocentes caen bajo el fuego, bajo simplemente la rebeldía de unos pocos que se levantan en contra del pueblo judío. Entonces, el llamado es a que seamos iglesia en todas esas áreas, a que no hagamos acepción de personas, que solamente oremos por uno, mis hermanos, la iglesia, Israel. No, la iglesia está abierta a la oración para todo el mundo. Debemos orar como hijos de Dios los unos por los otros, y en especial por nuestros enemigos, porque qué bueno es orar por nuestros seres queridos. Ser iglesia solamente en mi casa, ser iglesia solamente en la congregación, en mi altar familiar. Debemos ser iglesia donde vayamos. Debemos ser iglesia en todo lugar. Debemos ser iglesia donde usted necesite, donde el pueblo tenga una necesidad, donde la gente tenga una necesidad. Ahí es donde debemos ser usted y yo, iglesia del Señor. ¿Sabe algo? Recuerdo hace mucho tiempo que empezaba yo en los caminos del Señor y que no entendía todo este concepto y este término de iglesia, y no sabía por qué yo pensaba que las iglesias eran lugares donde tal vez nos iban a enseñar a ser buenos, bondadosos, que íbamos como a sanar nuestras culpas, ¿no? Pero no entendía que la iglesia era un lugar maravilloso, especial, donde más hermanos se reunían, donde más hermanos nos congregábamos, donde uno iba a descansar del Señor, donde a veces habían luchas, habían problemas, habían dificultades, habían necesidades.
y como hermanos nos uníamos ahí en esa confraternidad. Lastimosamente eso se ha perdido hoy, ese amor en la iglesia, ese levantar al hermano que está caído, el orar por aquel hermano que está en necesidad, el bendecir a ese hermano que tal vez está en necesidad, en aflicción. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que usted y yo seamos iglesia donde vayamos, que usted y yo no solamente nos limitemos a un edificio, a un lugar para hacer iglesia, sino que usted y yo seamos llevados a todo lugar a hacer iglesia, porque la iglesia somos usted y yo. Este es el cuerpo de Cristo, usted y yo somos la iglesia. Donde usted vaya, sea iglesia. Donde usted vaya, haga iglesia. En su trabajo, en su familia, en su hogar, con sus seres queridos, haga iglesia. Leamos un poco acerca de nuestra historia como iglesia. Somos la iglesia viva, somos una iglesia un poco joven, ¿verdad? Estamos apenas dando nuestros primeros pasos, nuestros primeros pininos en este mover, en este andar de ser congregación. Pero de una manera sobrenatural Dios nos ha venido levantando, Dios ha venido siendo de mucha bendición y hemos visto cómo el crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia se va viendo cada día más, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de muchos de nuestros fieles servidores. Nacemos como iglesia independiente en el año 2020. Ese es un llamado que Dios hace a mis pastores Mari y Álvaro Moreno, una mujer y un hombre llenos del Espíritu Santo, entregados a la palabra de Dios, aquí en la ciudad de Pasto, en la comuna número 5, más exactamente en el barrio Pilar. Ahí en ese humilde barrio nace esta hermosa congregación, llena del poder del Espíritu Santo, con todo el amor, con todo el gozo, con la visión que Dios les había dado a mis pastores, con la visión que Dios tenía para ellos. Nace esta hermosa congregación, nace este hermoso sueño llamado iglesia, donde inicia ese proceso, obedeciendo ellos el llamado a fortalecerse, a levantarse con un equipo de trabajo que Dios les había entregado, no solamente aquí en la ciudad, no solamente en el barrio, no solamente en esa comuna, sino somos llamados a nuestros departamentos, a nuestros municipios, a toda Colombia, y si Dios así lo permite, a las naciones. Porque como iglesia somos llamados a eso. Como iglesia somos llamados a llevar la palabra de Dios a todo lugar. Como iglesia somos llamados a llevar la palabra de Dios donde Él así lo quiera, donde Dios nos permita llevar, donde Dios nos permita ser llenos de su palabra, ser llenos de su gloria, ser llenos de su amor. Así que leamos un poquito acerca de nuestra historia y de cómo la Iglesia Viva nació y de cómo empezamos este tiempo. Recordemos, en abril del 2020, la visión de mis pastores, la visión que Dios les dio a ellos, fue el empoderamiento, fue el llevar la palabra de Dios a demás lugares. Pertenecemos como iglesia al concilio de las asambleas de Dios, un concilio de mucha bendición donde tuvimos la oportunidad de estar hace 8 o 10 días reunidos como pastores en una retroalimentación. El concilio de las asambleas de Dios hace presencia en todos, yo creo que en muy pocos países del mundo ya no está, pero hace presencia en más de 120, 130 países del mundo. Es una bendición poder pertenecer a este concilio donde tenemos autoridades, donde estamos sujetos a su palabra, donde estamos siendo ministrados, siendo llenos de la presencia de Dios, siendo llenos de su amor, siendo llenos de su gracia, de su gloria. No somos una iglesia por ahí de garaje, no somos una iglesia cualquiera que apareció de la noche a la mañana, sino que pertenecemos a ese concilio hermoso, a ese concilio precioso que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Y qué bendición poder pertenecer a una iglesia maravillosa como la del Señor Jesucristo, ¿verdad? Una iglesia
llena del amor, llena del poder de Dios. Recordemos cómo da sus inicios las asambleas de Dios. En Los Ángeles, California, en el año de 1906, dice: un hombre usado por el Espíritu Santo fue lleno de su presencia, llamado William Seymour, y los fieles de su iglesia, con las señales y los dones del Espíritu Santo descritos en el libro de los Hechos, tales como las nuevas lenguas, sanidad, liberaciones y revelación de las Escrituras, nace un nuevo avivamiento en ese lugar y el Espíritu Santo tiene un mover sobrenatural. De ahí empieza a formarse lo que fue el nuevo avivamiento, el Pentecostés, ¿no? En el mundo, cada iglesia de las asambleas de Dios lleva esto en su corazón: el pentecostalismo, el fuego del Espíritu Santo, el avivamiento del Espíritu Santo. Y Dios sigue en esa misma línea, con esa postura firme de la sana doctrina, de la enseñanza. Así que donde usted vaya y vea una iglesia de las asambleas de Dios, ahí se puede congregar, porque se va a predicar el mismo mensaje de sana doctrina. Si usted se va a otra ciudad, si usted va de viaje, si usted se cambia de barrio, donde usted encuentre una iglesia de las asambleas de Dios, confiadamente se puede congregar en ese lugar. ¿Por qué? Porque se va a llevar el mismo mensaje, el mismo hilo doctrinal, se va a respetar la sana doctrina, se va a llevar el mismo mensaje puro del Señor. Entonces es una bendición pertenecer a este concilio, porque conservamos la misma línea doctrinal. Pero ¿cuál es la visión de nuestro concilio? Dice: extender el reino de Dios a las nuevas generaciones mediante el impulso de la iglesia, la formación del liderazgo y el cuidado de la comunidad de los ministros. Esa es la visión de nuestro concilio. La iglesia, el concilio nos apoya como iglesia pequeña, como iglesia local, nos brinda herramientas, nos da capacitaciones, nos da estrategias, nos da ideas, nos ayudan a planificar para que la congregación vaya creciendo a medida que así lo quiera el Señor. Esa misión, ¿cuál es? Dice: bajo la dirección del Espíritu Santo, liderar e impulsar la extensión del reino de Dios en Colombia y otras culturas, continuando con la plantación de iglesias para alcanzar y educar en la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Esto es en general, a grosso modo, una pequeña visión acerca de lo que somos como iglesia y de lo que queremos en el Señor, ¿no? Recordemos cuáles son nuestros valores, por qué creemos en ese Dios hermoso, en ese Dios maravilloso. Nuestros valores como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia. ¿Por qué pertenecemos a este concilio? ¿En qué creemos? Usted va a decir: bueno, vamos a mirar cuáles son nuestros valores como congregación. Honrar a Dios y hacer todo con respeto y amor para su gloria. Eso va en el primer mandamiento: honrar, amar, respetar a Dios sobre todas las cosas. Mantener esa dignidad de cristianos, ser ejemplo para los demás. Servir con excelencia para así engrandecer la obra de Dios. Trabajar responsablemente con ética y unidad en un mismo propósito, en un mismo sentir. Dios quiere que usted y yo seamos iglesia. Dios quiere que usted y yo caminemos bajo la llenura del Espíritu Santo, bajo su presencia, bajo el fuego de su amor, bajo el reino de Dios, ¿no? Nuestras raíces son cristianas, nuestras raíces son llenas del amor de Dios. Usted y yo somos llamados a pertenecer a ese amor por las almas, a predicar la palabra de Dios, siendo miembros de esa iglesia inmensa que Dios tiene en muchos países, en muchas naciones. Demos gracias a Dios porque usted y yo pertenecemos a una iglesia de sana doctrina, a una iglesia donde todavía se predica la Biblia, a una iglesia donde todavía se enseña la palabra de Dios. Recordemos que venimos de esas raíces, de esos hombres que inicialmente dieron sus vidas en ese mover del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, llenos de cómo ellos fueron creciendo a través de los Estados Unidos. La iglesia se fue creciendo, el movimiento de las asambleas de Dios fue creciendo hasta llegar acá a Colombia, a nuestra región. La primera iglesia en Colombia fue en Sogamoso, en Boyacá.
Ahí creció la primera congregación en el año de 1942 aproximadamente. Hombres llenos del Espíritu Santo, misioneros del Señor, fueron enviados a este lugar para ser llenos de su presencia, para ser llenos de su gloria, de su gracia. Pero ¿en qué creemos como iglesia? Para que usted tenga esas bases doctrinales, usted que está tomando nota, y usted dice, bueno, yo estoy en esta iglesia, pero ¿esta iglesia qué creen? ¿Creen en las imágenes? ¿Creen en los santos? ¿Creen en el purgatorio? ¿Creen en las ánimas? ¿Creen en la salvación? Vamos a ver en qué creemos. Nuestra primera creencia es en un Dios trino, en un Dios Padre, en un Dios Hijo, en un Dios Espíritu Santo. Ya va a haber tiempo en una de las lecciones para ahondar más acerca de lo que es la Trinidad. Y vamos a ahondar más acerca de qué es un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Pero esta es una de las doctrinas fundamentales y no la más importante del cristianismo. Creemos en la Biblia, en la palabra de Dios infalible e inspirada por Dios. No hay nada por encima de la Escritura. Es la base de norma, de regla, de fe y conducta de todo cristiano, la palabra de Dios. Creemos también en el nacimiento virginal de Cristo, nacido a través de una mujer virgen llena del Espíritu Santo para dar ese fruto que fue Cristo Jesús, nuestro amado Señor. En cuarto lugar, creemos en la deidad, escuche muy bien, la deidad de Cristo con una naturaleza humana y divina. Cuando vino a la tierra fue 100% Dios y 100% hombre. Por eso hacía milagros, pero también lloraba, también sentía hambre, también sentía sed. Así que creemos en esa deidad plena de Cristo, creemos en que Cristo siempre ha estado ahí desde el principio, que no es un ser creado, sino que es un ser igual a Dios, coheredero juntamente con Él. Creemos que somos usted y yo salvos por gracia y no por obras, no por lo que hagamos, no por lo que usted y yo pensemos, porque si yo voy a la iglesia, que si voy al culto, que si soy líder, soy salvo. No, somos salvos por pura gracia del Señor, ¿no? Creemos en la muerte vicarial de Cristo, en su resurrección y ascensión a los cielos. Creemos que Él murió y pagó en la cruz por nuestros pecados, que derramó hasta su última gota de sangre para ser limpios, para ser perdonados. Creemos en la redención solamente por la sangre de Cristo, por su muerte vicarial en la cruz somos perdonados, nos perdona, nos limpia. Creemos también en el bautismo en agua, pero no por aspersión, sino por inmersión. El bautismo simboliza la muerte hacia nosotros, siendo sepultados juntamente con Cristo. Mis pecados quedan ahí en el agua. Cuando yo resucito es una manera simbólica. Cuando salgo de las aguas estoy representando un nuevo nacimiento. Una nueva criatura ha nacido. Por eso es que creemos en el bautismo por inmersión, no solamente por agüita en la cabeza, ¿no? Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de dones físicos en nuestra vida. El hablar en lenguas, el don de sanidad, el don del Espíritu. Creemos en que el Espíritu Santo nos bautiza con fuego. Creemos en los sacramentos del Señor como la Santa Cena y el bautismo. Creemos en el evangelismo a través de la obra misionera, o sea, hacemos misiones. Recordemos nuestra misión que tenemos en Bomboná, Nariño, donde precisamente vamos a tener nuestro campamento juvenil. Ahí le hago una propaganda a usted que me está viendo. Tenemos un campamento juvenil este fin de semana. Máximo plazo para inscribirse este viernes. Si ya no se inscribió el viernes, ya no puede asistir a ese campamento de jóvenes. Va a ser 2 días de mucha bendición, de mucha llenura de la presencia de Dios. Creemos en la sanidad divina, dice, por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Creemos en que Dios todavía hace milagros hoy, en que Cristo está vivo, en que Cristo sana, en que Cristo salva, en que Cristo restaura, en que Cristo glorifica. Creemos en los milagros. También creemos en el rapto de la iglesia. ¿Qué es eso? Vamos a ver mucho más adelante qué es el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo aquí a la tierra a gobernar.
Creemos en que los cristianos seremos raptados, seremos arrebatados, los que estemos vivos, los que estemos muertos, seremos resucitados en Cristo Jesús para ese día del juicio. Creemos en el cielo y en el infierno, obviamente, como el lugar donde vamos a pasar nuestra eternidad, en el cielo o en el infierno. Usted decide dónde va a pasar. Bueno, mis amados, es un breve panorama de lo que es la iglesia. Pero no solamente quedemos en la teoría, no solamente quedémonos con la lectura, o que sí, la iglesia, el origen de las asambleas de Dios, qué es la iglesia y cuál es su misión, en qué creemos y todo esto, no. Más en estos tiempos Dios nos llama a usted y a mí a ser iglesia. Dios nos llama, nos insta a que seamos iglesia. Muchas personas rechazan la iglesia, ven la iglesia con malos ojos debido a nuestro mal testimonio, debido a cómo usted y yo a veces nos comportamos allá afuera, porque no somos iglesia, sino más bien nos convertimos en personas religiosas, sino más bien nos convertimos en personas que señalan, en personas que juzgan. Cristo es nuestro mayor ejemplo a seguir. Cristo es nuestro modelo, puestos nuestros ojos en Él, quien nos va a guiar al camino de la verdad, quien nos va a llevar al camino de la verdad, al camino correcto, a cómo ser verdaderos y fieles cristianos. Usted y yo necesitamos la llenura de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Seamos iglesia, mi amado. Amemos nuestra congregación. No hay iglesia perfecta. No existe la iglesia donde usted diga, esta es la iglesia de los sueños, esta es la iglesia perfecta, donde el pastor no se equivoca, donde los líderes son excelentes, donde... No, mi amado. Porque la iglesia está formada por hombres y mujeres. Y los hombres y las mujeres somos imperfectos. Tenemos debilidades, cometemos errores, tenemos defectos. Por eso la iglesia es defectuosa, porque la iglesia somos usted y yo. Recordemos, no es un edificio, no es un templo. La iglesia somos usted y yo. El Espíritu Santo habita en este templo, porque el templo es, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso la iglesia es imperfecta. Por eso a veces hay debilidades, por eso hay fracturas, por eso hay momentos difíciles en la iglesia. Porque la imperfección nuestra nos hace tomar decisiones equivocadas y erradas muchas veces. Pero que por misericordia y amor de Dios seguimos siendo iglesia. De eso se trata. De que usted y yo seamos iglesia, que nos apoyemos, que nos respaldemos los unos a los otros, que nos amemos, que seamos fieles como hermanos, como siervos, como consiervos, que oremos los unos por los otros, que si el pastor cayó le ayudemos a levantar, que si el líder está tambaleando fortalezcamos esas áreas de su vida, que si algún hermano tiene algo en contra mía lo confronto no con el anhelo de señalarlo, de juzgarle, no. Que si un hermano tiene algo contra mí yo me acerco a él y le digo, mi hermano, no me gusta que estemos en discordia. No me gusta que pasemos en la congregación inadvertidos, usted y yo, que no nos hablemos, que haya roce, que yo lo mire mal, que usted me mire mal. No, en la iglesia no puede haber eso. En la iglesia no puede haber malicia, no puede haber maldad, no puede haber corrillo y decir, no, es que estos son los míos, los de allá no. Esos allá que hagan lo que quieran, no. La iglesia somos una sola. Debemos estar unánimes, unidos. Lastimosamente ha entrado un espíritu de división a las iglesias hoy en día. Y eso es lo que quiere Satanás, porque él conoce la Escritura y él sabe que la Biblia dice que una casa dividida no prosperará. Por eso pone rencilla en los corazones de los hermanos. Por eso pone enojo, malicia. Piensa que todo el mundo está conspirando en contra del hermano, que están hablando mal. Y puede que estén hablando mal. Y puede que estén conspirando. Pero dice la palabra que la venganza es de Jehová. Que el juicio es de Él. Que si hay un hermano que habla en contra mía, ¿sabe yo qué debo hacer por ese hermano? Amarlo. Orar por él. Para que el Satanás no lo utilice.
para que el diablo no tenga vida o poder sobre él. Porque nuestra lucha no es con carne y sangre. Hasta que no entendamos eso como iglesia, que nuestra lucha no es con personas, que nuestra lucha no es carne a carne, sino que nuestra lucha es espiritual. Ahí seremos iglesia. Ahí seremos usted y yo iglesia. La verdadera iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de los hechos de los apóstoles. Esa iglesia donde no había mesura los unos con los otros. Dice la Biblia que ellos vendían aún sus propiedades y las daban a los más necesitados. Dice la Biblia que oraban los unos por los otros, que compartían el pan en sus casas, que se regocijaban los unos con los otros, que había esa cofraternidad entre hermanos, esa unidad, ese amor, esa vehemencia por ayudar al otro, que la familia en Cristo incluso estaba primero que la familia de sangre. Eso, lastimosamente, mis amados, como pastor se los digo, se ha perdido en la congregación. En las iglesias hoy hay una frialdad. En las iglesias hoy hay una rencilla, hay una pelea, hay una lucha entre hermanos. Y quién tiene más dones, y quién tiene más talentos, y quién tiene más capacidades. Y aquel que no es usado al servicio se siente mal, que porque no lo usan, que porque yo tengo dones, si aquí no me usan, yo me voy a otra iglesia donde sí me usen. Y ese es el pensamiento inmaduro de los cristianos hoy en día, lastimosamente. Pero usted y yo, mi amado, somos diferentes. Usted que me ve, a estas 7, 8 personitas que están conectadas ahorita, esas personitas son la verdadera iglesia. Porque, como dice la Escritura, muchos son llamados, muchos son convocados, pero pocos son los escogidos. Y usted y yo somos iglesia. Usted y yo amamos al Señor. Usted y yo estamos unánimes perseverando. Que Dios nos ayude a ser iglesia. Que Dios nos ayude verdaderamente a ser la verdadera iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Demos gracias a nuestro amado Rey, porque tenemos un lugar donde congregarnos. Demos gracias a Dios, porque tenemos una congregación donde poder entregar nuestro tiempo a Dios. Cerremos nuestros ojos en esta mañana. Démosle gracias al hermoso y precioso Espíritu Santo. ¿Qué seríamos sin Él, Señor? ¿Qué seríamos sin tu presencia? ¿Qué seríamos sin tu amor? ¿Qué seríamos sin ti? Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido iglesia. Te pedimos perdón, Señor, si me he quejado contra mi congregación. Si me he quejado contra mis pastores, si tal vez he señalado a algún otro hermano, te pido perdón, Señor, si en mi corazón he sentido rabia por algún hermano de la congregación. Te pido perdón, Señor, si en mi corazón he sentido envidia, celos. Te pido perdón, Espíritu Santo, si te he hecho contristar con mis acciones, como pastor, como siervo tuyo, Señor. Te pido perdón si he tenido preferencias con algunos hermanos que con otros. Guárdame, Señor, mi corazón de hacerlo. Te pido perdón si como hermano en Cristo no he valorado el sacrificio que hacen otros hermanos en la iglesia, Señor. Te pido perdón si me he sentido inconforme con mi iglesia, con mi congregación. Te pido perdón, Señor, si he hablado mal de algún hermano. Perdóname, Señor, porque todo lo he hecho en la carne y siendo usado por Satanás para hacer daño. Hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a todo lo que trae división a la iglesia. Hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a ese espíritu divisionista, a la rencilla, al pleito, al enojo. Y hoy aprendo a amar mi iglesia. Hoy aprendo a amar mi congregación. Hoy aprendo a obedecer y a sujetarme a mis autoridades que tú estableciste. Así se equivoquen, así hagan las cosas mal, Señor. Tú juzgarás, tú señalarás. Yo no soy quien para juzgar a un hermano. Yo no soy quien para señalar a un líder. Tú eres, Señor, el que juzga.
Tú eres, Señor, el que traerá juicio. Ayúdame a amar, ayúdame a sujetarme, ayúdame a obedecer, ayúdame a hacer iglesia. No solamente en un templo, no solamente en un edificio, sino donde vaya, Señor. Ayúdame a hacer iglesia en mi trabajo, ayúdame a hacer iglesia en mi casa. Ayúdame a que la gente afuera mire a Cristo Jesús en mí, porque yo soy el cuerpo de Cristo. Que miren a Cristo en mi vida, en mis acciones, en mis hechos, en mis pensamientos. Oh amado Señor, cuánto nos falta hacer iglesia, Señor. Guíanos, precioso Espíritu Santo, a ese tiempo maravilloso, a ese tiempo hermoso de ser iglesia. Te alabamos, exaltamos tu nombre en esta preciosa mañana, orando a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, gran Salvador y Rey. Amén y amén. Gloria a Dios por usted, por su vida, porque le pedimos al Señor que nos ayude cada día a ser la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. A eso somos llamados, mis amados, a ser iglesia. No se conforme solamente con ir a la congregación un domingo, un viernes. Sea iglesia donde usted vaya. Sea iglesia, lleve la presencia de Dios. Lleve ese amor que tenían esos apóstoles, esos discípulos. Hoy lo estudiamos, de cómo esos hombres sacrificaban sus vidas, de cómo esas mujeres daban todo porque la iglesia fuera llevada a todo lugar. Que Dios nos ponga ese mismo sentir, ese mismo amor en nuestros corazones esta mañana. Damos gracias a Dios, doy gracias a Dios por su vida. Espero que hoy tenga un día bendecido por el Señor y recuerde que si Dios lo dijo en su palabra, es verdad. Que Dios te continúe bendiciendo.